Mae, ¿y cómo era el territorio de Montevideo? Con respecto a los lugares o a lo que era el territorio de aquel Montevideo, de aquel primer Montevideo, luego de la fundación, ¿no? Del proceso fundacional que va entre 1724 y 1730, la ciudad comprendía únicamente la trama urbana hasta lo que es hoy la Plaza Independencia, todo lo que es la península que hoy, en donde está el puerto, donde hoy está esa ciudad más bien bancaria, financiera, ¿no? Y todo lo que estaba alrededor de la muralla, ¿no? Que contenía y defendía la ciudad, la fortificación, y todo lo que estaba lejos o estaba fuera de allí se llamaba extramuros, ¿no? E incluso hasta el lenguaje que se usaba en aquel momento era un lenguaje que aludía a eso y que se mantiene en gran parte. Cuando vamos hacia el interior del país, se habla de vamos para afuera muchas veces, ¿no? Porque se iba para afuera de la ciudad fortificada. Después por supuesto, de ese periodo, es que empiezan, de ese periodo fundacional, y la fortificación se va concretando, es que empiezan a surgir algunos caseríos en las afueras, ¿no? De las afueras que hoy son barrios de Montevideo. El de la Guada, el caserío del Cordón y el caserío, por ejemplo, de la zona de Tres Cruces, que son los más cercanos a aquel Montevideo tan pequeño del periodo colonial. En Montevideo colonial, las calles eran de tierra y tenían una gran muralla alrededor. En Montevideo colonial, la población no sobrepasó de 10.000 habitantes. Mae, ¿cómo era la población de Montevideo en aquella época? Los primeros habitantes de Montevideo están llegando, por supuesto, poco después de 1724, cuando ya desalojados los portugueses que habían invadido a fines de 1723, precisamente ambientando, ¿no? ese desalojo, un poco lo que era tener esa península, ¿no? Allí es que se va a poblar y se va a fortificar. Poblar vienen primero 34 personas desde Buenos Aires, son personas sí parientes entre ellos, vienen los abuelos de Artigas, el abuelo de Artigas fue uno de los primeros integrantes del Cabildo, el gobierno de la ciudad, y viene también otra familia que es la familia Carrasco, que conocía una zona de Montevideo actual con ese apellido, porque era la estancia que se le da a don Sebastián Carrasco. Por otro lado, va a haber también una oleada de pobladores canarios, desde las Islas Canarias, 1726 y 1729, son los que llegan aquí y que precisamente atraídos, ¿no? Por lo que era la posibilidad de tener aquí un solar, se les entregaba un solar en la ciudad, eso fue Pedro de Millán en 1726, reparte los solares en la ciudad, una chacra en las afueras y una suerte de estancia, una pequeña estancia más allá, o sea, hacia el interior de lo que es hoy el Uruguay. Era la forma de incentivar a los pobladores para que quisieran venir aquí, teniendo en cuenta de que venían a un lugar que era muy incipiente y que se estaba recién empezando a desarrollar. En Montevideo colonial había un gran porcentaje de africanos esclavizados. El único lugar que oficiaba para las artes escénicas era la Casa de Comedia. Bruno Mauricio de Zabala era un militar de origen vasco, ¿no? Incluso hoy en día la plaza que lleva el nombre Zabala era donde estuvo el primer fuerte de Montevideo, es el nombre del lugar natal de Zabala en la localidad de Durango, ¿no? Zabala va a ser un militar muy importante, tal es así que, bueno,
en una de las batallas en la que participa va a perder un brazo, ¿no? Se dice que él andaba con un brazo de plata que se colocaba para un poco sustituir ese brazo que había perdido, y Zabala va a ser encomendado por el rey Felipe V para venir a trabajar como gobernador de Buenos Aires, ¿no? Y en esa tarea de Zabala hay algo que es muy importante, y es que Zabala en un principio no va a estar muy de acuerdo con crear o que fundar una ciudad frente a Buenos Aires, una bahía que era mejor desde el punto de vista natural que la de la ciudad porteña, y por eso es que va a demorar la fundación. Había comerciantes vascos, igual que él en Buenos Aires, que no querían que se fundara una ciudad que pudiera competir con Montevideo, con Buenos Aires, que era Montevideo, iba a ser Montevideo. Vamos a ver que insiste el rey Felipe V, finalmente, luego de la invasión portuguesa de noviembre de 1723, se concreta la fundación de la ciudad, ¿no? Y es muy importante también ver lo que es la imagen que se conoce hasta hoy de Zabala. Esa imagen de Zabala, que tiene que ver, por ejemplo, con los caramelos tan conocidos, es una imagen, es una creación, una construcción. No hubo nunca un retrato, ¿no?, con él en vivo. O sea, algunos hablaban de que era una estética parecida a la de Luis XIV, el rey francés, o la de D'Artagnan, el mosquetero, pero en definitiva esa es una creación que no responde totalmente a lo que fue la realidad por desconocerla, pero es la imagen que se tiene hasta hoy de quien se considera fundador de la ciudad. ¿Cómo era la compra de alimentos y otros productos? La pulpería era un lugar específico para que los viajeros pararan a tomar y a jugar. Se vendía un poco de todo: comida, agua y objetos para montar, entre otros. Maestra, ¿y cómo era la vestimenta en esa época? La vestimenta de aquellos montevideanos del período colonial, ¿no?, sobre todo vamos a enfocarnos en siglo XVIII, capaz que principios del XIX, era evidentemente muy, muy modesta, sobre todo en los sectores más populares, como quien dice. Había esclavitud, hay que acordarse de eso. Quizás sí los sectores privilegiados tuvieran una vestimenta mucho más, puede decirse, fina, ¿no? Todo venía, por supuesto, que en general veía mucha cosa de Buenos Aires, venía también de España, y mostraba también algo muy importante de aquella época. Había una estética, o había una actitud de no mostrar el cuerpo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, uno veía la vestimenta en la cual la mujer estaba siempre totalmente cubierto su cuerpo, no se podía dar como en la modernidad, en el que tuviera alguno de, por ejemplo, piernas o brazos al aire, eso realmente estaba cubierto. Y con los hombres pasaba algo parecido. O sea, generalmente no se veía bien, no era bien visto que la persona tuviera una actitud de mostrar. Había mucho pudor, ¿no? Por supuesto que en aquella época no había baños de mar todavía, siglo XVIII, va a ser un poco posterior, pero que en definitiva muestra una actitud, ¿no?, sobre todo centrada en dos conceptos: la modestia de esa vestimenta, ¿no?, y también la actitud de pudor de no mostrar el cuerpo.